aquí en la zona oeste, que a propósito militan también en la oposición. Es el caso del concejal de Merlo, Pablo Cocuzza, titular obviamente de la inmobiliaria el mismo nombre en Merlo, a quien lo convocamos justamente para hablar del tema ley de alquileres, y ya lo tenemos en línea. Concejal, buen día, ¿cómo le va? Darío lo saluda. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, ¿qué opinión le merece primero la reforma que se hizo la semana pasada, media sanción de diputados, que difícilmente pase el Senado, ¿no? Que ni siquiera lo traten en el Senado este tema? Bueno, la verdad que tiene varios aspectos, ¿no? El tema de la mal engendrada ley de alquileres que en su momento se promulgó, pero digamos, si lo miramos del lado político, el kirchnerismo nos tiene acostumbrados a que el sector privado debe reemplazar lo que el sector público debe hacer. Entonces, ante la falta de planes de vivienda, créditos hipotecarios y todo lo que tiene que ver con la búsqueda del techo, el kirchnerismo lo que busca es que el privado reemplace al Estado, que es lo que viene sucediendo. Y entonces, no menor es la ley de alquileres. Entonces, los propietarios hoy tienen que edificar, los emprendedores edificar, financiar por sus propios medios, y cuando llega el momento de los inversores, la ley de alquileres termina siendo un tapón. Digamos, ese es el lado político de la ley de alquileres. ¿Qué pasa en la práctica privada? Digamos, el factor más preponderante para no poder concebir una buena ley de alquileres precisamente es la inflación, y es donde no se pueden poner de acuerdo propietarios con inquilinos, ¿no es así? Sí, claro, obvio, como toda negociación, bueno, ¿no? Sí. Entonces, el marco regulatorio, cuando vos hoy tenés a los diputados y a los senadores tratando de generar una nueva ley de alquileres, que la que se hizo no es simplemente un parche como para poder saltar, digamos, este periodo de alta inflación que hoy nosotros tenemos. Digamos, la ley de alquileres hay que borrarla por completo y hacerla nuevamente, porque es una ley de alquileres que ya lleva muchísimos años, que es una reforma de una anterior, y lo que no pueden lograr es poner en equilibrio a los propietarios y a los inquilinos. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros en las inmobiliarias? Es que nosotros siempre estamos actualizando los valores locativos por debajo de los valores inflacionarios que hoy tenemos, porque si nosotros somos conscientes que no se puede aplicar la tasa inflacionaria a los valores locativos que se vienen practicando, dado a que nosotros sabemos perfectamente que la gente, digamos, sus sueldos no crecen en la medida de la inflación. Entonces, terminamos mediando por debajo de lo que es la inflación para que, digamos, ambas partes puedan llegar a sentirse protegidas dentro de lo que es un periodo locativo. Entonces, ¿en dónde yo veo el problema en este caso? Que la ley lo que no te permite es precisamente a que esa baja que nosotros practicamos en las actualizaciones de los alquileres después no nos permita poder poner de acuerdo libremente a las partes. Entonces, si bien la práctica que hoy se utiliza en la calle es totalmente distinta a lo que se produce en la ley de alquileres, el hecho de que tanto diputados como senadores no convoquen, digamos, a los profesionales del sector para poder concebir una ley de alquileres adecuada a esta situación en particular, difícilmente pueda llegarse a un buen término con todos estos parches que están poniendo. Y como ya era sabido, digamos, en mi pensamiento muy interior, sabía que en senadores esta modificación no iba a tener efecto, fundamentalmente en el aspecto de que el hecho de que tener, digamos, contratos a 3 años con esta alta tasa de inflación definitivamente produce un deterioro del alquiler en 3 años tremendo. Claro. Y es ahí donde precisamente me parece que el relato kirchnerista calza en todo esto. Y Pablo, ¿qué pasa justamente con el tema de la oferta ante este escenario actual de inflación, de plazos tan estirados que tiene la negociación de alquiler? ¿Se sacan del mercado? ¿Qué es lo que están ustedes viendo de parte de los propietarios? No,
en realidad hay una falta total de ofertas de alquiler, pero no porque los propietarios restrinjan su capacidad de oferta, sino porque hay una sobredemanda muy grande. Nosotros venimos desde muchísimos años con la falta de crédito, entonces esto lo que provoca que mayor cantidad de gente, al no poder llegar a la vivienda, precisamente busque la alternativa del alquiler. Claro. A ver, para ponerlo en un ejemplo muy práctico, si nosotros hoy tuviésemos un crédito hipotecario con estas tasas de inflación, si vos comparás, vamos a poner en Merlo, que es lo que sucede normalmente, un departamento de 2 ambientes que normalmente está en el orden de entre los 65 y 75 mil dólares, hoy tener que comprar una vivienda de esa característica no te llevaría a pagar un crédito hipotecario inferior a los 400.000 pesos por mes. Imposible de pagar. Claro. Para cualquier bolsillo. Cuando vos lo confrontás con el valor locativo, que puede estar en el orden de los 100.000 pesos, ahí tenés las respuestas. Claro. Porque la gente se vuelca literalmente a poder alquilar una vivienda. Entonces, nosotros venimos hace muchísimos años con falta de unidades de alquiler, porque en definitiva, más allá de la ley de alquileres, y la práctica termina siendo así, siempre se terminan poniendo de acuerdo propietarios e inquilinos, dado que para el propietario no es, por supuesto, ningún negocio tener una unidad parada. Digamos, todo lo que produzca cero es negativo, sí, claro. Porque el propietario tiene que pagar definitivamente expensas, impuestos, mantenimiento, y no le ingresaría ni un peso al bolsillo. Entonces, digamos, no es una especulación. Nosotros escuchábamos en las noticias que los propietarios retiran las propiedades de alquiler, y literalmente en la práctica no sucede así. Uh-huh. ¿Y qué pasa con la incidencia, en este caso en el conurbano o en el distrito de Merlo, en donde usted tiene gran parte de su actividad, respecto a las plataformas de alquileres temporarios que uno entiende quizá son más requeridos en centros urbanos mayores, pero qué pasa en el territorio del conurbano en ese sentido? Mira, si nosotros hablamos tanto de Airbnb como Booking, literalmente esas plataformas se ponen en práctica no para un alquiler comercial o para un alquiler de vivienda normal. Esa plataforma normalmente hay un sector inmobiliario que algunos propietarios dedican a amoblar departamentos para precisamente hacer alquileres temporarios para aquellas personas, en el caso de Merlo, uh-huh. O que vienen a visitar un pariente, o que tienen o algún familiar enfermo y o por trabajo, y necesitan esa unidad por 2, 3, 4, 5 días, una semana. Entonces, esas plataformas, precisamente lo que reemplazan es lo que hoy la ley de alquileres no tiene. Porque vos hoy estás preso de tener que alquilar temporariamente un departamento que lo terminás alquilando temporariamente mediante una vía legal que es el comodato. Ajá. Y podés hacer un alquiler pero no hay contratos. 4, 5 días. Uno conoce y ha usado esas plataformas, pero bueno, con fines, qué sé yo, turísticos. No hay contratos que simulen ese tipo de comodatos y que en vez y como dicen se alquila por mes o por trimestre, cuando es una vivienda para vivir, no es que uno vaya de visita, ¿no? A parar uno o dos días. Mira, realmente te cuento, digamos, la verdad de todo esto. Ninguna persona que tenga un poco de sentido va a firmar un contrato de cualquier tipo en forma temporaria si va a vivir en forma permanente. Yo creo que vos, si tenés una necesidad de tener que alquilar una vivienda por un plazo superior al año, difícilmente firmes un contrato por un mes sabiendo que en menos de un mes vas a estar en un problema porque vos no vas a conseguir la reposición de la vivienda. Estás en el aire. Y esto el propietario definitivamente lo sabe. Entonces, o sea, es comprarse un problema. O sea, no existen los casos de que a vos, por lo menos en Merlo y por la cantidad de nosotros de clientes que manejamos y la oferta que manejamos, ni como profesionales inmobiliarios se nos ocurriría meter en un problema a un propietario por hacer un contrato de un mes o 2 meses. Claro. Sí, por supuesto, las plataformas sirven para precisamente esos alquileres temporarios turísticos que básicamente, y en esto yo siempre me enfoco cuando yo escucho que, digamos, tanto diputados como senadores quieren precisamente tratar de generar una nueva ley de alquileres,
Y esto es lo que se ve hoy día y digamos no está contemplado el alquiler turístico, el alquiler temporario. No tiene que ver con esto de que el propietario, porque alquile por Airbnb, cobre dólares vía Estados Unidos. Esto es una locura total. Si uno hoy ve lo que sucede en la costa o en los centros turísticos, o sea, la gente alquila por esas plataformas, pero con fines turísticos, claro, definitivamente, sí, no claro, persiguiendo un alquiler de vivienda en forma permanente. Ahora, ¿cuál digamos, sería? Acá es donde yo veo la lejanía de los legisladores respecto de lo que pasa en la calle, y esa, digamos, ¿qué sería el medio que estaría faltando ahí? Que son los entes profesionales inmobiliarios, que son los que todos los días trabajan en esa materia. Ahora, ¿tienen algún anteproyecto o alguna idea basal del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires para ir y plantearlo en el Congreso? ¿La salida es por acá? Por supuesto. ¿Y cuál sería? Pero por supuesto, el único problema que tienen, digamos, todos los entes profesionales, como los colegios departamentales, como el Colegio Superior, es que precisamente en las comisiones donde se trabajan no somos llamados para intervenir en estos debates. Digamos, precisamente por ese mismo motivo, y me hago cargo porque en su momento cuando Lipovetsky hizo esta ley de alquileres, la hizo sentado desde un escritorio sin tener en cuenta lo que pasa en la calle y sin consultar a los profesionales inmobiliarios. Entonces, mientras, como yo digo, ¿no? Y por eso uno trabaja en la política, cuando la política está tan distante de lo que pasa en la calle, es muy difícil concebir leyes que precisamente le brinden soluciones a los ciudadanos. Y bueno, por eso le preguntaba si tenía cuál sería la propuesta, digamos, del sector, ¿no? Concretamente, cada cuánto los contratos, cómo se indexan. Digamos, la primera propuesta es volver literalmente los contratos a 2 años, porque el hecho de 3, toda la vida los contratos de 3 fueron comerciales, pero siempre recordemos que el contrato de 2 años tiene que ver con un mínimo. Después el propietario, si él quiere alquilar por 2, 3, 4, 5 años, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Claro. Pero en un país donde la mayor parte de nuestra existencia lo vivimos con la inflación, el límite del contrato de 2 años es precisamente para poder reacomodar los números cuando se vence el contrato, porque yo no conozco contrato que al vencimiento no tenga que actualizarse porque la inflación se lo comió. Sí. Entonces, digamos, tratar de resolver hoy un problema de alquileres donde el verdadero problema hoy está en la inflación es muy difícil. Y lo mismo sucede con paritarias y con todo lo que tenga que ver precisamente con ajustes. Porque hoy hablan de un bono que el sector privado le tiene que pagar a sus empleados, donde precisamente el Estado no está cumpliendo la función que debería cumplir, que es mantener, digamos, las reglas económicas claras y tranquilas para todos los ciudadanos. Entonces, el Estado constantemente lo que está haciendo es permitirle al privado que empiece a hacer modificaciones privadas en una ley que precisamente no se puede aplicar para que todo esto funcione. Bueno, antes por supuesto que están las propuestas para definitivamente poder conformar una nueva ley de alquileres. Nosotros las venimos procesando, las venimos trabajando, y en muchos casos siempre tratamos de hablar de que el hecho de, así como en una paritaria vos te tenés que poner de acuerdo, digamos, patronal con el empleador, me parece que entre propietario y inquilino debe existir esta libertad, ¿me entendés? Con unos límites de piso y de techo de hasta cuánto podés y hasta cuánto no podés. Mira, hay algo que es muy básico, que tiene que ver con lo que es nuestra actividad profesional. Uno, ¿a qué siempre remitiría el valor del alquiler? Al valor de la tasación. Y en ningún proyecto de ley que se pretenda modificar se pone la intervención de 2 o 3 profesionales inmobiliarios para que indiquen cuál es el valor locativo de esa propiedad más allá de las indexaciones. Porque hoy, ¿qué sucedería? Vos hoy firmás un contrato de locación y si tuvieses que actualizar en función de lo que es la inflación, probablemente cuando vos hoy termines un contrato, probablemente estés con un valor superior al que sea el valor original de la tasación. Entonces me parece que la tasación tiene que ser, digamos,
un eje fundamental en todo, digamos, en todas las pausas que debería hacerse un contrato para actualizar, para poder referir un valor. Uh-huh. Pablo, antes de despedirte, cortito, te quería preguntar por el tema político. Vi que estuviste subiendo a redes sociales. Claro, la semana pasada te reuniste con tu compañero de bloque, David Sensic, que ganó la interna de Juntos por el Cambio en Merlo. Así que ganó la interna Patricia Bullrich a nivel nacional, pero en el distrito el candidato que era de Larreta y de Santilli. Bueno, se han reunido. ¿Qué perspectiva tienen para octubre, después de una rara elección en donde hizo una mala performance el intendente Menéndez, pero así todo fue el candidato más votado? Aspecto 1, respecto a ese comentario que hiciste. Si bien ganó en la PASO, uh-huh, pero nuestra lectura hoy es que el intendente, con los 73.000 votos que sacó en la elección respecto a más de 150.000 votos que sacó la oposición, hoy el pueblo de Merlo dijo no más a esta administración. Entonces, nuestro mensaje hoy y nuestra segunda parte de la campaña, que por supuesto con David estamos obviamente juntos y ya trabajando en todo lo que se viene, porque esto realmente no fue un eslogan, nosotros terminó la interna y el otro día ya nos juntamos y estamos trabajando para lo que se viene, porque lo que pretendemos es ser gobierno y estamos trabajando intensamente para precisamente acentuar más lo que sucedió en octubre, con la mirada de que, digamos, la ciudadanía es, por supuesto, más sabia de lo que las encuestadoras y algunos periodistas en algún momento creyeron, porque dieron un mensaje. Considero que, digamos, la aparición del profeta Milei ha traído estos corrimientos. A nosotros en particular probablemente nos perjudicó en la interna, o en el particular me pudo haber perjudicado en la interna, porque, digamos, la misma cantidad de votos que sacó Milei a nivel nacional lo sacó a nivel local, digamos, con un candidato que ni siquiera caminó un metro. O sea que definitivamente el arrastre, digamos, nos complicó a todos los que veníamos trabajando abajo en Juntos por el Cambio. Pero yo creo que ahora en la próxima elección ese voto se va a reconsiderar y nos va a poner definitivamente en el lugar que nos merecemos nosotros Juntos por el Cambio, porque venimos trabajando, y las propuestas económicas que Patricia ahora va a empezar a difundir a través de Melconian y de todo su equipo es el mensaje que hoy está esperando la gente, porque si bien hace un rato estábamos hablando de que nuestro problema es la inflación y cómo salimos de esto, me parece que hoy el mensaje pasa por la parte más económica para poder estabilizar el país. Uh-huh. Bien, concejal Pablo Cocuzza, le agradecemos. Yo digo Cocuzza como me suena muy italiano, ¿no? Pero Cocuzza. Sí, para mí es Cocuzza directo. ¿Viste? Directo, está bien. Está bien. Le agradecemos la comunicación. Sí, buen día. Un abrazo grande, saludos para todos. Gracias. Bien, ahí estaba la voz del concejal y martillero en Merlo, martillero público Pablo Cocuzza, que había perdido la interna frente a David Sensic. Y bueno, pero está apoyando, como vemos ahí en sus redes sociales, la candidatura de su colega y compañero de bloque. Hay un detalle en uno de los fragmentos que tuvo la interesante entrevista con el